Hola a todos jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están jóvenes? Buenas tardes, ¿cómo están? Encantados de estar por acá. Arquitecto, cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy y con quién vamos a platicar el día de hoy. Nos toca recorrido de una casa que se ha vendido en preventa y que nos ha llegado el momento de entregarla. Entonces, estamos con Roberto y su familia. Mucho gusto, Eh, Robert. Mucho gusto. Platícanos cómo fue la experiencia de comprar en preventa una casa de Acavitaré. La verdad, como experiencia, fue una experiencia con un gran acompañamiento desde un inicio. Tuvimos todo el apoyo de parte del equipo de Acá Vitare en el aspecto de seleccionar cada detalle al más mínimo profundidad. Entonces, tuvimos muy buen acompañamiento, tuvimos muy buen retro del arquitecto y todo su equipo para ver todo lo que podemos hacer y que pudiéramos tener los upgrades necesarios para que tuviéramos, pues, ahora sí que la casa de nuestros sueños. Algo muy Excelente. importante que es, pero súper fundamental, que no se nos olvide, que cuando compras en preventa con Acavitaré, puedes personalizar absolutamente todo. Todo lo que quieras se personaliza. Excelente. Pues Muchas muchas gracias. felicidades. Muchas gracias. Venga, vamos a Vamos a conocerla, ¿te parece? conocerla. Vámonos. Bienvenidos jóvenes. Con eso. Está lloviendo el día de Sí, hoy, buenísimo. No. No, pero la vamos a tardecito conocer. ya. Se ven más bonitas a veces las casas cuando está lloviendo. Recuerdo mucho esa casa del maestro Pardo. La verdad que fue una delicia visitarla así, con esa lluvia jalapeña. Así que vamos a conocer ahora una de las últimas obras entregadas de Acá Vitaré en un fraccionamiento de casas de nivel residencial, de terrenos de 7 metros de frente aproximadamente, a veces de 8 metros. Y esta casa me parece que debe de andar alrededor de los 7 metros de frente. Qué bonito ver a las familias felices. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene este lote? Es un lote grande, tenemos 185 metros de terreno, se va abriendo hacia atrás Es y tiene interesante una eso. restricción lateral. Restricción lateral. Sí, perdón, No. y tiene una restricción, sí, lateral, sí, y tiene una restricción lateral. Ah, ya la Ya vi. la, ajá, Claro. Qué interesante porque termina como en pico, ¿no? sí, digo, definitivamente el lote tenía este descuadre que ocupaba trabajo, ¿verdad? Claro. ¿No? Ocupaba trabajo, diseño y demás. Déjenme platicar, comencemos por platicarles qué fue lo que los nuevos dueños pudieron personalizar. Ya conocemos muy bien el WPC. El WPC es un material extruido de madera que está en tendencia. Por supuesto que los dueños querían tener esa oportunidad de que en su nueva casa pudieran tener el WPC en la puerta principal. Lo hicimos, ¿no? Invariablemente era algo que nosotros podemos hacer, que sabemos trabajar y que lo debíamos de intentar, ¿verdad? Se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien trabajada. Fíjense el canto. Me gustó eso. Sí. Se ve bien elaborado y con su Sí, y nivel. para la doble altura también le pusimos allá en el remate de arriba, Claro. ¿no? Segunda cosa que tuvimos nosotros esa oportunidad de personalizar, las escaleras. Ya teníamos nosotros las escaleras coladas cuando se generó la venta. Ok. Las tiramos, ¿por qué? Porque sobre todo la esposa quería unas escaleras flotadas con una viga central y en madera. Y también pudimos hacerlo. Y el resultado, véanlo. Quedó muy bien. Sí, sí. Viga central. ¿De qué es la madera? Madera de parota, sólida, Ok. 100%, y tiene un trabajo de laca con la marca Sayer, utilizamos Pisolac, Pues está muy bien, ¿eh? Me gusta el reflejo que tiene. ¿sí? Y el espacio se ve amplio, ¿eh? Claro, Y el árbol, qué bonito. tercer cosa, justamente, el árbol. Era importantísimo para los dueños tener un árbol. Por supuesto que también pudimos nosotros hacer eso, ¿no? Y complementamos con este candil. O sea, ya se incluye el candil dentro del costo. Lo incluimos esta vez. Interesante también las escaleras, fíjense. Creo que es la primera vez que la veo así.
Muy bien, entonces aquí se genera espacio de sala, comedor. Sala, comedor, Ok. tenemos baño allá al fondo y una recámara de tu lado derecho que también acondicionamos ya con un closet. Atentos a todo el canal Cota Paredes Acá Habitaré porque se vienen nuevos closets, Excelente, con muy ¿sí? buena jardinera. ¿Qué dimensiones tiene esta habitación? 280 por 3. Ok, pero ya libres, ¿verdad? Sí. Ok. Mismo tema, a ver el baño. ¿Las puertas de qué madera son? También son en parota. Ok. Le metimos su matizante al final. Nueva línea de espejos, Abraham. El matizante es muy bonito. Nueva línea de espejos. Sus regaderas. El baño ya completo. ¿Dónde quedó la taza? Aquí. Muy bien. Me gusta mucho el matizante que le dan a la carpintería. Se siente el poro muy cerrado. El El brillo secreto está en el fondo, en en el esas fondo. manos de fondo y en asentar el fondo. Es que es bien bonito, ¿verdad? No es normal Sí. que se vean este tipo de acabados en puertas. Fíjate que para nosotros el tema de la carpintería es un trabajo artesanal, ¿no? Lleva tiempo, lleva mucha dedicación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la dedicación, el factor humano, todo el equipo de carpintería, el nivel de dedicación que ponen y ahora con el equipo de aluminios que también nosotros tenemos, esa dedicación es impresionante de ver, realmente de solo verlos motiva a ser mejor, Qué bonito ¿no? se ve la casa siempre con esta luz ya del atardecer. Las luces LED lucen bien. Además de que es una combinación de tonos ganadora. Ok, ellos lo escogen. Ellos lo escogieron ¿Ah? y aquí ya también les pudimos dar el upgrade en placa tecnológica. Muy bien. ¿No? Entonces dimos ese upgrade, placa tecnológica y también en plafones. La combinación de cashmere y basalto con una placa en estatuario, ganadora 100%. Entonces, esta es una combinación ganadora, ¿no? Estos tonos, la verdad es que son tonos que acomodan muy bien a un diseño general, a ese interiorismo y pues felices de poder llegar hoy a entregar esta casa con este nivel de detalle. Y excelente también el tema que la gente como la familia la compró en preventa. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ellos compran el proyecto o la casa a que la entregas? En este caso específico, han pasado 3 meses, Es que ¿no? es a lo que voy muchas Sí, veces, comprar en preventa, pues ya estás viendo la casa, ¿sabes? sí, Entonces ya no te vas sí. a tardar tanto para entregarla. No, ¿sabes también cuál ha sido un factor importante? Por ejemplo, digo, ya que te metiste aquí a la alacena, esta alacena no existía. Ok. Y en la preventa, Sí. ellos querían una alacena y les dimos esa sorpresa. ¿Y qué había ahí? Se extendía, era un poquito más grande este La cocina espacio. era más grande. Sí, era un poquito más grande el espacio, pero yo les dije, denme oportunidad a robarle 1 metro y les hago la alacena. Qué Y ahí curioso, está, ¿verdad? Fíjate, eso es una buena reflexión, porque todo cabe, todo, todo siempre cabe. claro, La única cosa es que obviamente se tiene que sacrificar. claro. Entonces, se puede todo en referencia de que puedes tener la cena, puedes tener la cocina, puedes tener la recámara, puedes tener el baño, puedes tener, Pero algo tienes que ir sacrificando, pero no un tienes que poco. sacrificar Sí. dimensiones. Sin embargo, creo que aunque sacrificamos un poco de espacio en la cocina, Se el siente espacio bien, actual se siente muy bien, se siente bien. ¿no? Yo ahí es cuando digo que el cliente siempre tiene la razón, porque muchas veces cuando uno está en proceso de diseño y le hacen modificaciones al proyecto a los clientes, uno como arquitecto no quiere tan A fácil veces somos un poco necios, ceder, ¿no? ¿verdad? Sí, a veces nos aferramos Creemos a, que ya está bien lo que sí, hicimos, ¿no? sí, Sin pero, embargo, pero acuérdense que nosotros construimos para un cliente y ajá, es el cliente el que va a vivir en la casa. exacto. Entonces tenemos que acomodar lo necesario para que el día a día sea funcional para la familia. Y esas alacenas, les voy a decir algo yo, jóvenes, yo que soy el amante del minimalismo y todo lo que ustedes quieran y manden, ya son imprescindibles en mi vida. Sí, ¿Sabes? Un gabinete, un cajón extra, la alacena,
el lugar donde poner, por ejemplo, aquí ya estás pensando, oye, ¿y dónde van a poner todos los artilugios Sí. No, pues hay que hacerles el Detergentes y todo, mueble. sí. O sea, ya tienes que pensar así, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Ujú. Algo que estaba platicando con la gente ahí en fábrica, nosotros ya traemos, es inminente esa actualización en closets, en vestidores y también en cocina. ¿Y por qué? Porque las necesidades han ido cambiando de la familia, ¿no? Entonces, ahorita ya nos vemos con esa necesidad de actualizar ese diseño para poder brindar un mejor servicio o un mejor producto a las nuevas familias que van a estar adquiriendo casas de Acavitaré. Es imprescindible esa Es que las innovación. dinámicas cambian, ¿verdad? Y la gente cada vez siento yo que va a salir menos de su casa. Sí, Entonces, la alacena, una alacena que le quepan cosas para que no tengas que salir cada 3 días, ¿verdad? claro. Al mercado, al súper, Eh, es importante. Eso es curioso porque tú hablas de que cada vez salen menos. Es correcto. Esta familia trabajan en home office, uno de ellos, y es importantísimo el remate de verde, ¿no? Por ejemplo, es algo fundamental. Por eso querían verde por todos lados, ¿no? Está Porque genial. trabajan mucho desde casa. Y Sí. vean qué bonita se ve la combinación, ¿no? La paleta de tonos que hemos utilizado acá va muy bien, Y la va muy, muy ventilación bien. cruzada. Me está Sí, gustando esta casa. Fíjense cuánta ventilación cruzada tiene, gracias también a la restricción, sí, ¿verdad? La restricción, sí, los límites son buenos, jóvenes. Otra reflexión. Muy bien, pues vamos sí. adelante. Vamos, 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 subamos. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Unos Tenemos 180. 200, de terreno son 180, de construcción son 255 Es que es metros. grande la Es una casa. casa amplia. Fíjense, el vidrio legendario para no morir. Es importante, no sé si lo ven, pero Ahí está. hay un templado ahí. Llegamos a este distribuidor y también un closet de blancos, fundamental, Lo que te ¿no? digo. Sí, estos espacios que se vuelven importantísimos, Y es que ¿verdad? antes no los poníamos. Y dos recámaras en la parte de atrás, recámaras cómodas. Vean qué bonito remate con este árbol que nos llega hasta acá. Sí, la copa del árbol es Sí, clave. Y además se ve que le gustó el espacio, ¿eh? sí, Lo sí. veo ya No, mira, verdecido. está súper, súper bien. Ya no necesitas arbolito de Navidad. Aquí mero. Ya viene Navidad otra vez, jóvenes. ¿Cuántas Navidades hemos celebrado en este canal? Son varias. De los últimos closets que van a ver con este diseño, así que ¿Pero disfrútenlo, por porque qué? creo que ya cumplió el objetivo este diseño Ya nos y estoy traemos un diseño muy innovador que nos va a volar la cabeza, abusados. Entonces, excelente. prepárense. Ya no lo queremos entonces. ¿Y de qué material era? Este es un MDP, es un Ujú. material importado de España, viene de España y de Brasil, viene de los dos lados. Pero me gusta que le ponen en el fondo. Eso es Sí, importante, ¿verdad? siempre, siempre. Con nosotros, siempre el fondo, Siempre siempre. se ve bien el Sí. fondo. Y cada recámara con su baño. Baños muy cómodos. Acuérdense la medida mínima necesaria, 1,80 por 1,80. Un 80 por un 80. Tú sí viste la película. Muy bien. Y la recámara también se ve cómoda, ¿eh? ¿Qué te gusta? 420 por 380, A ver, ¿no? Más o me menos. voy a poner exacto. 335 Ya. por 320. No, no te creas. Mira, tú Es básate en el uno, piso. son ¿Cuánto mides? 360, ¿no? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 por 360. Ahí está. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Qué tal? excelente. La segunda, vean, También está muy bien. sí, son recámaras Esta muy parece cómodas. principal, ¿eh? Esta es un poquito más grande. Sí, esta es un poquito más grande. Vemos quién va a ser el favorito. Ok. Muy bien. Y el baño también un 80 por un 80. Sí. ¿Cuánto teníamos de frente, me dijiste? La casa Ah, tiene 8 metros, pero va abriendo, ¿verdad? con razón, Sí. porque aquí estas Sí, recámaras va están muy abriendo. hermosas. Sí, va abriendo. Me gustaron muchísimo estos espejos. Estos espejos tienen antiempañante, la luz de noche y la luz de día, y además 3 tonalidades. Me gusta esa luz, ¿verdad? Esa luz es como Mm, mística.
Es más que suficiente, ¿no? Sí. En esta casa incorporamos también el sistema eléctrico inteligente de la marca Vituchino. Nosotros Ok. nos apoyamos muchísimo con esa marca, llevamos años utilizándola, muy buena, funciona muy bien también. Y incorporamos esa línea en esta casa. Excelente, Viti Chino. Saludos. ¿Sí? Llegamos a Master. Master. Sí, Master, ¿eh? Master, Esta sí Master. tiene más de 6. Sí, ¿Cuánto Master, tiene? Master. ¿Cuánto tiene de largo? 7, 8, 9, 10. 6 metros. Sí. 6 metros, ahí están. Van a tener que poner una pantalla de unas 100 pulgadas porque está buena 6 la recámara. metros, vestidor, y en este vestidor va hacia los dos lados. Ni modo. Y el remate Dos de este sillas. baño. Este baño, mira, Está bien me la voy a distribución salir. de esta casa, ¿eh? Sí, me voy a salir para que alcancen a percibir bien el espacio del baño principal, porque la verdad es que son de los espacios que mejor lucen en combinación con los espejos, la iluminación y la grifería que se incorporó. Que se ve muy bien esa luz, sin embargo, en la cámara se ve mejor la blanca, porque es más brillante, ¿no? Entonces como que tiene una claridad muy bonita. Pero el baño está muy bien. A ver aquí, ¿cuánto le dejas en este espacio? ¿Qué digo? Quepo bien, ¿eh? O sea, 80, ¿qué te gusta? ¿70 centímetros? más o menos. Creo que es un poquito más. Pero tienes el largo de este lavamanos Sí. y esta. Ah, muy bien. Funciona bien, ¿eh? Es que he visto otros sistemas corredizos que no me terminan de convencer. Prefiero este, El abatible. el abatible. Claro. En este caso, todo depende también de la dimensión, pero en este caso, en las regaderas cuadradas, creo que esta funciona bien, ¿no? Al final yo entro, tengo. Pues ahí está. Y al final tengo yo más o menos como 1.10 por 1.10 para bañarme. Ah, y la taza está oculta. Ok. ¿Y esto lo logras cómo? Lo logras por el closet. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Es Tú dices por el. el resaque del muro. Sí, pero no es por el closet, es por esto. A ver. O sea, sí traemos un resaque en donde escondimos ese closet. Ah, es que es el ancho del closet. Sí. Ya entendí del vestidor. Sí. Es el eje del vestidor. Sí. Ya. Está bien. Es una distribución distinta, pero funciona muy bien, ¿no? Ujú. La verdad es que con mucha armonía. Y lo que me gustó es esto. También el acceso. Esa doble altura. Se genera un espacio agradable ahí. Tenemos roof garden también. Un roof garden bastante cómodo, déjame decirte. ¿Qué pasó? Uy, Vamos a conocer el roof garden que ahorita. ¿Y qué dicen es que las dejaron personas? abierto acá. Sí. Pero bueno, por eso se mojó por eso. Ok. Bueno, no pasa nada. Pues el roof garden es un espacio que tiene los dos ventanales, que se cierra completamente y que tienen este espacio de bodega. Estas bodegas esenciales en la vida diaria. Y ya estaba planeada. Ya estaba planeado. Sí. Perfecto. Hacia el frente tendremos esta vista que está espectacular. Área de asador y nuestra tarja. Excelente. Y ¿Verdad? fíjense cómo ya están poniendo más área de almacenamiento, ¿te fijas? Sí, sí. O ahí irá el perrito. No, almacenaje. Más- Sí, almacenaje. Es que no tenemos Llenadera. llenadera. ¿verdad? O sea, nunca es suficiente, jóvenes. Porque somos así, ¿eh? Y nadie de los que está viendo este video es diferente. Todos somos iguales. Todos somos igual, es correcto. Pues está. Acá atrás, Mira, perdón, está bonito. se me olvidó enseñarles. Vean esta vista, vean qué vista tan bonita tiene la parte de atrás. Qué bonita la casita también. Con el pasto. No, esta vista está increíble. O sea, Sí. esos cerros están. Sí, Que nunca los toquen ya, ¿verdad? Esos no, cerros. ya, yo creo que ya hay que llegar al límite. Ánimo, jóvenes. Cómprense las últimas casas, porque también Guadalajara se expande sin control, pero también llega un punto en el que no sé qué tan lejos quieras vivir. Entonces, mejor vete hacia lo vertical. Claro. O sea, estas son todavía las últimas casas que creo yo que, bueno, quién sabe, porque al rato van a haber más, Sí, más centros acuérdense que hay comerciales. algunos proyectos que estamos lanzando en Montesa. ¿Ah? Chéquenlo, eso es muy interesante.
Y próximamente, jóvenes, se viene una gran colaboración con Acavitare en Montesa, que es uno de los siguientes fraccionamientos que están en esta zona. Es correcto. Montesa será el nuevo desarrollo y estaremos haciendo esa colaboración con Cota Paredes. Son casas exclusivas diseñadas y ejecutadas entre los dos. Chéquenlas porque definitivamente es un producto estelar que vale muchísimo la pena y que traerá lo mejor de ambos mundos. Excelente. ¿Y ya tenemos una idea de cuánto van a costar, arquitecto? Ya tenemos una idea, ya tenemos también muchas ideas rebotando en temas de distribución. Son casas que van a estar por ahí de los 230 a 240 metros cuadrados, 3 plantas con su roof garden, obviamente. Estarán entre los 6 y 7 millones, precio de lanzamiento de preventa cero, y definitivamente es algo importante que si estás buscando casa, consideres esta oportunidad. Son terrenos premium, son terrenos en esquina y son terrenos amplios. Excelente. Pues arquitecto, ¿y cómo los podemos contactar? Todas nuestras redes sociales, en los teléfonos también, pueden contactar. Si estás interesado en Montesa, nos puedes contactar a nosotros o también a todo el equipo de Cota Paredes. Pídenos informes de ese desarrollo y ahí te hacemos llegar toda esa información. Excelente. Muy bien. Pues arquitecto, se viene algo muy potente. ¿Y qué tenemos de este lado? ¿Medio baño? Medio baño para la fiesta. Medio baño para la fiesta. Muy bien. Sí. Y lo mandamos a la parte de atrás. Enfrente es la convivencia y atrás el baño. Excelente. Entonces, en metros cuadrados se parece a lo que vamos a hacer en Montesa. Muy parecido, muy parecido. Y si se dan cuenta, son casas que tienen todo absolutamente. 3 recámaras arriba, una recámara abajo, tiene un roof garden, tiene un medio baño en roof garden. Entonces, es un producto muy atractivo para todos los que estén buscando casa. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y también muchísimas gracias por ser parte de esas entregas de preventas que hoy son toda una realidad. Recuerden que no hay mejor forma de llegar a cierre con una de estas preventas que viendo estos videos en donde ya la casa está terminada y está completamente lista para sus nuevos dueños. Muchísimas felicidades No, y que muchas gracias. sigan los éxitos. Sí, muchas gracias por todo el apoyo y a lo que sigue. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Acavitare en la casa. Cota Paredes, adelante.